Bueno, en principio les doy la bienvenida a todos los colegas y otros profesionales que no son abogados y que participan en este evento. Para las personas que no me conocen, mi nombre es María Cecilia Pistoia, soy directora del Foro Abogacía Morón Derecho de Familia de la Provincia de Buenos Aires y codirectora con la doctora Claudia Di Ippolito de IADEFA, Instituto Argentino del Derecho de Familia. Para ambos equipos académicos es un placer poder interactuar y participar de esta actividad, que es la primera actividad internacional que organizamos. Vamos a basarnos en el derecho comparado, en esta oportunidad específicamente del derecho argentino y mexicano. Vamos a abordar una problemática que es absolutamente sensible, comprometida, que es la salud mental y la determinación de la capacidad jurídica, tanto en Argentina como en México. El objetivo para poder realizar este evento de manera dinámica es, en principio, a modo de introducción, poder hacer algunas observaciones o señalamientos legales de la salud mental y la determinación de la capacidad jurídica en Argentina, simplemente a modo de introducción, para luego dejarle el espacio a la disertante de lujo que nos visita en esta oportunidad y que será la protagonista de la actividad académica de hoy. La realidad que a modo de introducción en relación a la salud mental, nosotros estamos transitando lo que se llama el nuevo paradigma. Así lo establecen muchos doctrinarios de nuestro país. Y si existe un nuevo paradigma, quiere decir que durante muchas décadas en Argentina estuvo vigente un antiguo paradigma, que es el que de alguna manera contenía el Código Civil anterior, el que rigió nuestro país durante 144 años, y el que finalizó su vigencia el 31 de julio del año 2015. En este antiguo paradigma también regía una ley nacional, que es la ley 22.914, que hablaba mucho de la salud mental, especialmente lo que hacía referencias a las internaciones y a la función judicial en relación a aquellos casos que debían internarse y que estas internaciones no eran voluntarias. Pero en realidad en este antiguo paradigma, las personas que estaban atravesando por un trastorno de salud mental eran considerados como cuasi objetos dentro de los procesos judiciales. No se les reconocían los derechos, había un procedimiento donde regía como principio general la incapacidad y a partir de allí las internaciones. Nosotros nos encontramos en el Código Civil anterior una serie de disposiciones que establecía que todos éramos, para esta ley, para este plexo normativo, todos capaces de derecho absoluto, pero se establecían distintas situaciones de incapacidades, ya sea de derecho relativo, incapacidades de derecho absoluto o de hecho relativos también. Por lo que, en esta oportunidad, al dictaminarse a una persona que estaba atravesando una situación de salud mental delicada, se lo consideraba insano y por lo tanto, como no podía ejercer los derechos por sí mismo, entonces se le determinaba un curador. Y lamentablemente en muchos de los casos, especialmente de aquellas personas que estaban atravesando un problema de salud mental, declarados en juicio como insanos, si no tenían recursos, como les decía recién, iban a hospitales psiquiátricos que no estaban obviamente no solo con las garantías, sino con la atención médica necesaria. Por lo general permanecían excluidos de la sociedad, hacinados, y tenían lamentablemente un futuro bastante triste en esta situación. Y la salud mental era durante mucho tiempo sinónimo de prejuicios, discriminación, exclusión social, estigmatización, y sin embargo, se le daba siempre mucha prioridad a lo que tenía que ver o estaba vinculado con la salud física. Y en definitiva, así como las personas tenemos una salud física que debemos preservar, también existe la salud mental. Y la salud mental, si bien nos encontramos con distintas definiciones, con distintas conceptualizaciones o naturaleza jurídica, es nada más ni nada menos ese bienestar emocional, psicológico, que tenemos las personas para aceptar los desafíos de la vida cotidiana en una comunidad. Es tan importante el tema de la salud mental que justamente la Organización Mundial de la Salud establece que en América, por ejemplo, dentro de las enfermedades,
la salud mental ocupa el 5º lugar en cuanto a la preocupación. En el mundo, 1 de cada 5 personas tienen algún trastorno vinculado a la salud mental. Y en Argentina, 1 de cada 3 personas tiene algún problema de salud mental también. Y dentro de los trastornos vinculados a la salud mental en Argentina, los casos más numerosos están vinculados con los trastornos de angustia o de ansiedad, depresiones y las adicciones a las sustancias. La realidad que desde este lugar, por suerte, ya no estamos insertos jurídicamente en aquel antiguo paradigma de la ley 22.914 que se había sancionado el 15 de septiembre del año 1983, tampoco estamos situados en el Código Civil. Existió lo que se denominó, y estamos transitando en la actualidad a nivel jurídico, el proceso de desmanicomialización, así lo llaman los psicólogos y los trabajadores sociales, y esto lo que implica que la regla general en principio es la capacidad. Todos somos capaces, en la regla general como les decía antes, y por el otro lado, si todos somos capaces, la excepción, en este caso, es la internación. Como principio general, no es sano, no contribuye a la recuperación de una persona que está atravesando un proceso de salud mental, el tema de la exclusión, de la internación, de la confiscación, sino que entiende la ley de salud mental que de alguna manera instala en la Argentina el nuevo paradigma, que es la ley 26.657, va a establecer en este caso puntual un nuevo vínculo entre el paciente, el médico psiquiatra o el psicólogo, en el que, como yo les decía, la internación, de ser necesaria, se evalúan por periodos cortos, la persona tiene que seguir teniendo contacto con su núcleo familiar, el entorno social, los amigos, se le reconoce el derecho, o los derechos en general, no solamente el derecho a la salud, el derecho a seguir realizando las actividades cotidianas, tiene derecho, si amerita la situación, a que cuente con un patrocinio letrado, tiene derecho también, si es de su interés y su necesidad, contar con un auxilio religioso, por ejemplo, o rechazarlo. Y el tema de la salud mental no es eterno para siempre. En algunos casos, la persona, inclusive en el sentido jurídico, porque todo lo que estoy mencionando es lo que contempla esta norma nacional que nos rige en Argentina a partir del 25 de noviembre del año 2010, lo que va a decir también es que existen y pueden existir incapacidades que son parciales o problemas de salud mental parciales o pueden ser transitorios. Por eso es que las disposiciones pertinentes a la salud mental y a la determinación de la capacidad jurídica, que es el proceso que se lleva adelante en estas situaciones, el Código Civil y Comercial actual tiene unas disposiciones que son absolutamente coherentes y concordantes con lo que les comentaba recién, que es el espíritu de esta norma nacional. El Código Civil y Comercial actual, en el capítulo 2, desde el artículo 22 al artículo 50, inclusive, establece justamente esto, el principio de la capacidad. La excepción, como les decía antes, dentro del nuevo paradigma por el que transitamos, es la incapacidad. Entonces, en estos casos muy puntuales, se va a determinar la insanía y, consecuentemente, se le va a declarar al insano justamente esa situación y se le va a designar un curador. Pero en los procesos de determinación de la capacidad jurídica, donde el causante sea una persona que tenga trastornos medios o severos de salud mental, lo que se le va a indicar luego de ser evaluado en distintas instancias procesales por un equipo técnico interdisciplinario integrado por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, es la limitación de sus o su capacidad. ¿Qué derechos puede ejercer por sí mismo y qué derechos no puede ejercer por sí mismo, con los que se los van a restringir, y por lo tanto va a requerir
para esas acciones que no puede ejercer por sí, no de un curador, sino de lo que se denomina titular de apoyo. Y lo que establece también nuestro Código Civil y Comercial actual, que me parece más que interesante, en este aspecto donde ya en los procesos judiciales el juez no va a tener el rol protagónico en cuanto a decidir las internaciones sistemáticas. El juez lo que va a hacer, por supuesto, dictar sentencia en el momento procesal oportuno, de acuerdo a cada caso en particular, garantizando obviamente el ejercicio de los derechos por sí y o a través de su titular de apoyo, de esta persona que está atravesando un trastorno de salud mental, pero este rol protagónico lo va a ejercer los especialistas de las distintas disciplinas. Reitero, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Por otra parte, en nuestro país en relación a la salud mental, como les comentaba antes, es considerado que puede ser un trastorno inclusive circunstancial. Estamos teniendo justamente por el grado de estrés tan importante, no solamente en este caso actual y de hace meses por el tema de la pandemia del COVID-19 y el tema del aislamiento social preventivo y obligatorio, sino de hace varios años atrás, situaciones de estrés intelectual, profesional, laboral, emocional. Entonces estamos expuestos a vivir situaciones de pánico, trastornos de angustia, y esto que está vinculado, por supuesto, a un tema de salud mental, son situaciones permanentes, son transitorias. Por eso es que hago hincapié, y este es un ejemplo de por qué el tema de la salud mental, inclusive en los procesos judiciales, deben ser evaluados permanentemente. De hecho, lo que establece el Código Civil y Comercial actual en una de sus disposiciones, que la sentencia debe ser revisada cada 3 años, no justamente para poder evaluar el tema de la restricción o restricciones de la capacidad de esta persona que ha tenido, tiene o que puede seguir teniendo diferentes trastornos en cuanto a la salud mental. Lo que yo comenté recién no es el desarrollo de la salud mental y la determinación de la capacidad jurídica en Argentina, simplemente establecer como disparador y a modo de reflexión, que es un tema donde hubo un avance a nivel jurídico en Argentina, que todavía nos falta un avance fáctico, porque tenemos que contar con recursos para llevar adelante en nuestra vida cotidiana, en la realidad, todas estas disposiciones, pero que este avance implica a que aquella persona que está atravesando por un trastorno de salud mental y si es judicializado, ya no es considerado como en un paradigma anterior un cuasi objeto dentro del proceso, sino un sujeto de derecho. Y ahora sí, a partir de esta introducción de la salud mental en nuestro país, me refiero a la Argentina, la idea es hacer la presentación formal de una abogada a la que aprecio muchísimo, una destacada jurista de México. Tiene un currículum vitae, profesional académico muy extenso. Yo simplemente voy a hacer una síntesis. La expositora de hoy es la doctora Renata Airán Noguera González, nacida en Tehuacán, en el estado de Puebla, en México. Es abogada, tiene una maestría en Derecho Fiscal, doctoranda, profesora de grado y posgrado, es asesora de contenido de tesis profesionales en el grado de licenciatura, es abogada postulante independiente, ha participado en diferentes congresos internacionales, de hecho ha participado en un congreso en nuestro país, en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, y es creadora y presidenta de la organización no gubernamental Fundación Renato Noguera Arenaza, asociación civil donataria sin fines lucrativos en pro de los derechos fundamentales de los enfermos de Alzheimer. Doctora Renata Airán Noguera González, bienvenida, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Y bueno, en primer término, darle el agradecimiento al Foro de Abogacía de Morón, al Instituto Argentino de Derecho de la Familia y bueno, especialmente a las doctoras María Cecilia Pistoia y Claudia Alejandra Di Hipólito. Mi participación la he dividido en 3 partes.
La primera hace referencia o hago referencia al concepto de salud mental en México. Trastornos mentales, todo lo referente a la estigmatización. Según esto que les voy a hablar, o de lo que les voy a hablar en primer preámbulo, es según el manual de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, el cual proporciona información al Congreso con temas relacionados en cuanto a ciencia y a tecnología. La segunda vertiente está dedicada a un espacio para un llamado a la concientización e importancia para la prevención de los cuidados, tratamientos y rehabilitación de las personas que padecen alguna discapacidad mental o algún otro tipo de discapacidad. En la tercera vertiente abordaré lo relativo a la determinación de la capacidad jurídica de acuerdo a la legislación mexicana. Bueno, entonces así como comienzo con el la primera vertiente, y bueno, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El concepto de salud mental implica bienestar personal, independencia, competencia, dependencia intergeneracional y aceptación de la capacidad de crecimiento y realización a nivel emocional e intelectual. Para la OMS, la buena salud mental permite a las personas reconocer sus habilidades, superar el estrés cotidiano de la vida, trabajar de forma productiva y hacer aportaciones a su comunidad. La salud mental mejora la actitud del individuo y le permite alcanzar sus propios objetivos. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas reconoció la creciente importancia de la salud mental como un asunto de interés público al incluirla dentro de los objetivos globales de un desarrollo sostenible. Y precisamente en el objetivo 3 se busca garantizar una vida saludable para promover el bienestar en cuanto a todas las edades. Se pretende que para el año 2030 se reduzca en un tercio la mortalidad prematura y se fortalezca la prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas y el consumo nocivo del alcohol. Uno de los avances más importantes de la psiquiatría moderna ha sido establecer criterios clínicos precisos para definir los lineamientos de diagnósticos para los trastornos mentales, con base en valoraciones clínicas. En cuanto a México, el aporte según el gasto público, pues resulta que en México solamente se destina el 2% del presupuesto de salud para la atención psiquiátrica. Esto según el presupuesto aprobado para salud mental. Y bueno, el Plan de Acción en Salud Mental 2013-2020 de la Organización Mundial de la Salud contempla prácticamente 6 rubros o 6 planos de acción. El primero, en tratándose de una cobertura universal. Como punto 2, nos hablan de los derechos humanos, las acciones, estrategias e intervenciones para un tratamiento, prevención y promoción de la salud mental. En un punto 3, nos habla de una práctica basada de evidencias, es decir, estrategias para la prevención, tratamiento, promoción, diagnóstico de la salud mental. En un punto 4 nos habla acerca de o establece un enfoque del ciclo vital. En el punto 5, un enfoque multisectorial. Y en el número 6, un empoderamiento de los pacientes. Obviamente tratándose de los trastornos mentales. Bien, esto en cuanto a la Organización Mundial
de la salud. Ahora bien, para pasar a un segundo punto, la segunda vertiente en la cual yo hago un llamado para la concientización, para la culturización, para la información de las demencias y de la salud mental, pues es conveniente que yo les haga o les hable más que nada pues del testimonio que yo viví, porque yo digo, me pongo a pensar y muchos me han preguntado, Renata, ¿tú qué tienes que ver con salud mental? Tú eres abogada, tú eres fiscalista, como que no me cabe en la cabeza qué vas a hacer en un foro donde se habla de salud mental. Sin embargo, prácticamente nadie está exento de padecer enfermedades y sobre todo todos nosotros o la mayoría de nosotros estamos expuestos día a día con una palabra, ¿no? Que a algunos se les hace muy ligera o muy simple y sin embargo está matando a la gente, ¿no? Digo, hagamos a un lado la pandemia de hoy en día, pero me refiero al estrés. En el año 2010, digo, de repente, y digo de repente porque aparecieron así de la nada, síntomas que para mí ya fueron un parteaguas en mi vida, ¿no? Del 2010 en adelante ya es un parteaguas desde que yo comencé a sentir esos síntomas. Y esos síntomas son o fueron mareos, muchos mareos, las 24 horas del día, hormigueo en todo el cuerpo, de cabeza a pies. Taquicardia, sudoración excesiva, tanto en manos como en pies. Calambres, igual de cerebro a pies. Músculos entumidos al 100%. También, aunado a todo ello, parálisis facial y acné. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro estos síntomas, pues me hacía falta, sentía yo asfixia, falta de respiración. Y bueno, esto que les comento fueron los síntomas de menos a más. O sea, todo comenzó en el año 2010, se fue incrementando en el 2011, 2012, 2013, hasta llegar al 2014, que esa asfixia ya de plano ya provocó que pues, digo, yo ya definitivamente ya estaba perdiendo la noción de todo. Para ello yo acudí a todos los especialistas habidos y por haber. A todos los especialistas. O sea, también me practiqué, bueno, los especialistas me decían que estaba yo sana, pero que sin embargo, pues para que no quedara duda alguna, me iban a ordenar ciertos estudios y ciertos análisis. Bueno, todos mis estudios y todos mis análisis salieron bien, que estaba yo sana, y yo decía, bueno, entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Porque el cardiólogo me dice que estoy bien, el neuro me dice que estoy bien, no sé, el neurocirujano, también fue con un neurocirujano, que estoy bien. Entonces, ¿qué es lo que el médico internista? Estoy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Sin embargo, aquí en América Latina tenemos una, pues vamos a decirlo como es. Somos ignorantes, completamente ignorantes en cuanto al tema de salud mental. Cuando vemos un consultorio de psiquiatra, lo vemos con pena, con vergüenza y que no nos vayan a ver que entramos ahí porque van a decir que estoy loca, ¿no? Los tabús, los estigmas, los prejuicios. Sin embargo, en Estados Unidos es uno de los médicos más visitados, el médico psiquiatra, y como aquí el cardiólogo, por ejemplo, el traumatólogo, el ortopedista. Pero aquí en América Latina que no me van a entrar con un psiquiatra porque entonces ya me van a etiquetar que estoy loca. Entonces, eso me pasó a mí. Antes de ir con el psiquiatra, mucha gente me decía, oye, es que si la ciencia te dice que estás sana, pues vete con el brujo fulano de tal, con la bruja fulana de tal, con el curandero, con la curandera, porque entonces lo que tienes es maldad, es brujería.
Y uno que está casado con la ciencia, pues caes en el empirismo. Y bueno, mi familia y yo gastamos muchísimo dinero acudiendo a, no sé, 40, 30 brujos, brujas, y según ellas ya quedé bien, ya estoy sana, y resulta que yo seguía peor. Hasta que dije, bueno, el último especialista que me hace falta por visitar pues, es el psiquiatra. Acudí a la psiquiatra, que de hecho en mi municipio, aquí en Tehuacán, Puebla, nada más tenemos una psiquiatra. Acudí con ella y de inmediato, cuando me hizo mi test, me dijo, tú sufres o tú tienes, lo que tú tienes es trastorno de ansiedad generalizada. Así, o sea, de inmediato, cuando a mí me dan el diagnóstico, la verdad, para mí regresó la vida, para mí regresó una luz, de verdad que dije, wow, porque cuando, lo contrario a la depresión, yo no pude haber tenido depresión porque yo tenía muchas ganas de vivir, de seguir con mi vida común y corriente, trabajar, eh, ser mamá, ser esposa, trabajar, viajar, normal todo. Yo ya no lo podía hacer. Entonces, yo sí tenía muchas ganas de vivir. Entonces, eso no era depresión. Era un trastorno llamado de ansiedad generalizada, que te trae todos esos síntomas que yo les he platicado, ¿no? Hace un momento. Entonces, me dijo la doctora que, pues debido al estudio que me había hecho, a la entrevista, a la encuesta que me había hecho, a los tests psicológicos, pues era debido a tanto estrés. Yo era una persona bastante aprensiva, bastante perfeccionista, bastante preocupona. Y los que están aquí que me conocen no me lo van a poder negar. Entonces, todo eso me generó a mí un estrés que me llevó a esa enfermedad. Estando enferma, bueno, el tratamiento fue muy ligero, una sal, una sola pastilla. El tratamiento, de hecho, no es controlado, no me irritó en lo absoluto, y la sal se llama venlafaxina. Comenzó el gramaje de más a menos, y a mí la psiquiatra me dijo, tú vas a estar sana en menos de un año, o ponle tú en un año. Bueno, sinceramente les confieso que yo quedé atemorizada, es la hora en que no bajo el gramaje, sigo tomando el gramaje de inicio, porque cuando lo comencé a disminuir, se me acalambraba mucho el cerebro, y de hecho cuando se me olvida tomarlo, que es, digo, casi nunca, pero hay días en que se me olvida tomarlo, se me comienza a acalambrar el cerebro. De inmediato lo tomo para poder sentirme bien, para reanimarme, para quitarme los calambres del cerebro. O sea, desafortunadamente, pues enfermé mi cuerpo. Enfermé mi cuerpo y ya no soy la misma persona normal que yo era del 2010 para atrás. Lo que sí les puedo decir es que siento que nada llega a esta vida sin tener un propósito, porque a partir de ahí ya no soy compulsiva, ya no soy aprensiva, ya no soy perfeccionista. Ahora trato de cumplir al 100 con mis compromisos, y si sale, qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Aprendes a darle prioridad a tu salud. Porque para mí antes lo primordial era quedar bien con todos, aunque yo hasta el último. Aprendí que estando enferma, aunque tengas un buen trabajo, aunque tengas, pues prácticamente, ¿cómo te puedo decir? Pues tu buena familia. Si no tienes salud, no tienes nada. Y ahora completo la frase, sin salud no hay nada. Y sin salud mental no hay salud. Entonces aquí el mensaje es, la mente de verdad hay que cuidarla como cuidamos el corazón, como cuidamos el hígado, los riñones, el páncreas. La mente es tan primordial que de verdad, no les había dicho, pero yo no podía estar en cama. ¿Por qué no podía yo estar en cama con esta enfermedad? Porque no podía yo respirar. Entonces,
todos esos meses que padecí esa enfermedad, ese trastorno, solamente me sentía yo bien cuando estaba durmiendo, porque estando despierta, o sea, ni para que me digas vete a reposar, porque no se podía. O sea, sentía yo que iba yo a enloquecer. Les digo, gracias a Dios, la venlafaxina fue la que pues me ayudó a salir adelante y la sigo tomando hasta ahora. Cuando estaba yo enferma, y una vez ya saliendo pues de la enfermedad, ya con mi diagnóstico, felizmente con mi diagnóstico, yo decía, no quiero que la gente recurra a la ignorancia como yo recurrí, que gaste su dinero con demasiados médicos especialistas, que hasta ahorita yo no entiendo cómo es que los médicos especialistas me dijeron, tú eres para que te vayas al psiquiatra. Yo hasta ahorita no entiendo si lo ignoraban o no sé qué, o si es un tabú la salud mental todavía, ¿no? Como yo les comentaba en un principio. Entonces, yo decía, no quiero que haya gente como yo que ignore que hay un psiquiatra y que es un médico normal y que atiende de las enfermedades mentales o de los trastornos mentales, porque ya aprendí a distinguir trastornos mentales de enfermedades mentales. Me aboqué mucho al estudio de ello, a leer, pero sobre todo dije, yo tengo que hacer algo por la gente. Tengo que hacer algo por la gente para que no gaste su dinero y no se vaya también con brujos y etcétera, como yo lo hice, ¿no? Es así como se me viene la idea de crear una asociación civil donataria, sin fines lucrativos, obviamente, que velara por todas esas personas. Pero sobre todo me incliné en un grupo muy vulnerable de la sociedad y que está de verdad también muy abandonado, que son los enfermos de Alzheimer. Entonces, dirán ustedes, ¿por qué Alzheimer? Mi abuelo paterno murió de Alzheimer, de ser un hombre activo, profesionista, que viajaba por todas partes de la República Mexicana dando sus cursos. De repente, pues se fue deteriorando hasta quedar en el mismísimo hueso, ¿verdad? Usando pañales y morir, porque murió o mueren ellos sin saber cómo se llaman, sin saber para qué se come y hasta se les olvida respirar. Es una enfermedad tan terrible, pero tan terrible, que según lo que estaba yo leyendo, prácticamente en los años posteriores va a ir aumentando a nivel mundial la enfermedad del Alzheimer, que es la demencia. Hay varios tipos de demencias, pero yo me aboco al Alzheimer. Entonces, no es curable, por supuesto, es una enfermedad crónico, degenerativa, que te va consumiendo, como yo les dije, hasta quedar en huesos, en huesos, en polvo. Bien, ahora bien, la fundación, pues obviamente lleva el nombre de mi abuelo, la constituimos ante notario público precisamente en mayo del 2019 y uno de los fines que tenemos es pues llevar a cabo la concientización, la prevención, el cuidado, la rehabilitación, tratamiento, es decir, proporcionar servicios integrales incluyentes que mejoren la calidad de vida de este sector tan vulnerable de la población. Y bueno, con el tiempo, por supuesto, queremos nosotros establecernos ya como una casa hogar para este tipo de enfermos, una casa de asistencia para las personas que padecen Alzheimer, adaptada de forma activa y dinámica a las distintas necesidades y cambios que se producen para la evolución de la enfermedad neurodegenerativa, no solo con una adecuada infraestructura, sino con equipo humano preparado para responder de forma integral a las necesidades individuales de cada persona, en este caso, de cada paciente. Y bueno, antes de terminar este segundo bloque, la doctora Cecilia y una servidora estamos ya proyectando o ideando
haciendo proyectos, ya que el 21 de septiembre es el día, o se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Entonces, estamos ya ideando o proyectando que llevar a cabo actividades para concientizar, ¿verdad? Que serían del lunes 21 al viernes 25 de septiembre, para proyectar actividades que lleven a una concientización, prevención y rehabilitación de los enfermos de Alzheimer. El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Al mes siguiente, es decir, o menos al mes siguiente, en octubre, pero el 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. También estamos ideando llevar actividades, aquí serían de la semana del lunes 5 al sábado 10 de octubre. Los invitamos también, anuncio aquí, a seguirnos en una página que tenemos en Facebook, donde pues ahí apoyamos en la concientización, en la prevención, en la rehabilitación, en los tratamientos, con distintos tipos de profesionistas o de profesionales, perdón, de la salud. Se llama Porque Yo Sí Te Recuerdo, está en Facebook, y ahí nos pueden pedir informes de lo que ustedes necesiten, ¿no? Entonces, el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y el 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Y bueno, ya pasando a la tercera vertiente de mi participación. Fíjense que, bueno, las leyes civiles mexicanas, en particular o de manera muy particular, el Código Civil del Estado de Puebla y el Código de Procedimientos Civiles, pues tienen o contemplan, en tratándose del Código Civil, de la ley sustantiva, pues contempla los tipos de capacidad jurídica, que como bien sabemos nosotros, pues la capacidad jurídica es tanto de goce como de ejercicio. La de goce sabemos que pues la tenemos todos desde el derecho, desde el momento en que somos concebidos. La ley civil manifiesta, sin embargo, que la capacidad de ejercicio pues solamente la van a poder llevar a cabo o tener o gozar aquellos mayores de edad, pero que estén aptos de sus capacidades mentales, ¿no? Es aquí donde la ley civil hace, si nos damos cuenta, a un lado o aparta a un lado a aquellas personas que sufren de discapacidad. Sin embargo, la ley civil del Estado de Puebla trata de cuidar y de no menoscabar los derechos de las personas que sufren alguna discapacidad, porque los brinda o les brinda dos instituciones jurídicas que nosotros como abogados ya sabemos a cuáles nos referimos. Me refiero a la tutela, en primer término, y a la curatela. Entonces, la ley civil tiene clasificaciones de tutelas, que la tutela dativa, que la tutela legítima, que la tutela testamentaria. La tutela, tiene un capítulo ahí inmenso que dice tutela para mayores que sufren alguna discapacidad, ¿no? Entonces, en primer preámbulo, nosotros pensaríamos, leyendo todo el capítulo de la capacidad jurídica del Código Civil de Puebla, pues que la ley abraza, protege, pues sí, protege de cualquier daño o perjuicio la persona del incapaz. Y no nada más la persona, sino que también su patrimonio, ¿no? Nos habla de que el tutor va a estar al pendiente de la persona del incapaz, ¿no? Que también va a estar al pendiente de su patrimonio y que de hecho el tutor pues no puede realizar gravámenes o enajenaciones, en este caso sin dar aviso al juez. Prácticamente toda la conducta del tutor pues va a estar vigilada por el curador, ¿no? Y todo para generar
un resguardo, repito, de la persona del incapacitado. Y con todo esto, pareciera, les digo, que la ley está perfecta, que la ley pues no le hace falta nada porque está muy cuidado la persona discapacitada junto con su patrimonio. Y hasta nos dice la ley, el tutor para el mayor de edad, si es que está casado, pues va a ser su cónyuge o su concubino. A falta de esto serían sus hijos, y a la inversa, si se trata de un hijo, pues uno de los progenitores va a ser su tutor, ¿no? Si es que no tiene hijos. Y bueno, hasta el Estado, a falta de tutor legítimo o testamentario, el Estado tiene que salvaguardar la institución de la tutela y se remite al desarrollo integral de la familia, que es el DIF, y en su caso también al Ministerio Público. Entonces con eso quedamos como que, wow, todo está cuidado, ordenado. Sin embargo, fíjense que en mi país, en México, hace precisamente un año, en el mes de marzo de 2019, un año, ocurre una situación que dices, definitivamente, las leyes son bastante frías, ¿no? Desde un enfoque muy general, vemos que están perfectas. Sin embargo, pues se les olvidó a los señores legisladores ciertas palabras clave que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación son fundamentales. Y me refiero a la inclusión. Es una palabra que está muy en boga, ¿no? O muy, todo mundo ya habla de inclusión. A muchos les gusta, a muchos no. Sin embargo, pasa lo siguiente, y me voy a permitir leerles lo que sucedió aquí en México, a grandes rasgos. El artículo 23 del Código Civil para la Ciudad de México define el estado de interdicción como una discapacidad y restricción a la capacidad de ejercicio que, de acuerdo al texto legislativo, no significan un menoscabo a la dignidad de la persona y los derechos de ella puedan ser ejercidos, así como contraer obligaciones a través de sus representantes legales. Aquí mencionan juicio de interdicción. Las leyes mexicanas, ¿sí?, de todas las entidades federativas, y aquí especialmente aquí en el Código de la Ciudad de México, la ley adjetiva o de procedimientos civiles tiene un capítulo destinado al procedimiento de interdicción. ¿Qué es el procedimiento de interdicción? Prácticamente, el procedimiento de interdicción tiene como finalidad declarar a una persona en estado de incapacidad. Desde el momento en que declaran a una persona en estado de incapacidad, prácticamente se acabó ahí la vida tanto afectiva como social como patrimonial de la persona. Lo someten al 100% a la institución de la tutela y de la curatela. Del 2019 para atrás, para todos nosotros era normal el juicio de interdicción. Total, lo declaran incapaz, va a tener un tutor, un curador, y va a estar bien el incapaz o el familiar incapaz. Sin embargo, con fecha 13 de marzo del año 2019, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Supremo aquí en México, resolvió el amparo en revisión 1368/2015, en el cual el análisis versó sobre la constitucionalidad de dicha discapacidad, es decir, del juicio de interdicción, con base en el análisis de un asunto de una persona que desde el año de 1995 fue declarada en estado de interdicción y que hasta el año 2013 estuvo bajo tutela
de varias personas. En primera instancia, tuvo la necesidad, esta persona, el discapaz, de promover un juicio de amparo ante un juzgado de distrito en materia civil con domicilio en la Ciudad de México, alegando violaciones a sus derechos de reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica, y en consecuencia a su derecho de igualdad y de dignidad humana, reconocidos todos estos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1, así como también en la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El juez de distrito sobreseyó, por una parte, la demanda de amparo, al considerar que las autoridades señaladas como responsables no actuaron en dicha calidad, sino como partes en el juicio. Y por otra parte, concedió el amparo sobre la designación como tutora a una persona integrante de las listas auxiliares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues consideró que dicha decisión fue tomada unilateralmente sin atender la opinión del quejoso y violentando su derecho de audiencia al no dejarlo comparecer por sí mismo. Al no precisar de manera correcta los actos reclamados por lo que se decretó el sobreseimiento, el quejoso, es decir, la persona discapacitada, interpuso un recurso de revisión y pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción y tomara conocimiento del asunto, misma que fue realizada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que elaboraría el proyecto de resolución. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena levantó el sobreseimiento al estimar que no existió por parte del quejoso consentimiento, puesto que en ningún momento se explicaron las consecuencias de dichos actos en un lenguaje sencillo para que él entendiera, y tomando en cuenta su estado de interdicción ni su opinión al respecto, aunado al hecho de que el argumento de que su representación estuvo garantizada a través de su representante, y esto no es correcto, pues está basada en la sustitución de una voluntad, modelo que no está acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, destacándose que no se satisface el derecho de un procedimiento que inculque o proteja la esfera del quejoso. Es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara al 100%, totalmente, completamente, que el estado de interdicción es inconstitucional. Entonces, aunado a ello, en julio de 2019, es decir, 3 meses después, el Senado de la República presenta una iniciativa, dice, iniciativa con proyecto por decreto por el que se reforman los artículos 23 y 450, fracción segunda del Código Civil Federal. Planteamiento del problema. La interdicción, tal y como está regulada en el Código Civil, no se encuentra armonizada acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual contraviene la disposición jurídica establecida en los primeros párrafos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A saber, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Bien, ahora, el juicio de interdicción, sigue el proyecto. El juicio de interdicción es un procedimiento legal que hace necesario en aquellas personas mayores de 18 años con alguna discapacidad, pues que no puedan manejarse de forma autónoma, pierdan la capacidad legal para valerse por sí mismos, y en este sentido, las personas declaradas en estado de interdicción van a ser asistidas por un tutor para tomar decisiones. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, las personas con discapacidad, al igual que cualquier otra que requieran tomar decisiones sobre su vida o su patrimonio, deben de atender a la figura de la tutela.
es necesario que se determine en concreto las decisiones que pueda tomar cada persona con discapacidad y al mismo tiempo, quién será el tutor que se encargue de tomar las decisiones que no pueda tomar por sí solo, así como el curador quien vigilará el desempeño del tutor. A través de este juicio se busca una mayor protección de las personas con discapacidad. Sin embargo, el Código Civil Federal, así como los demás códigos o los códigos de las entidades federativas, el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad está restringido, ya que las garantías contempladas en dichos ordenamientos no se encuentran armonizadas con el enfoque contenido en los instrumentos internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad, de los que México es parte, ya que la interdicción en la mayoría de los casos se interpreta como una declaración genérica, cerrada y aplicable por igual a todo tipo de discapacidad, sin tomar en cuenta las diferencias que hay entre cada una de las discapacidades, acorde con los tratados internacionales, como es el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, todo esto lo toman respetando el criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, con este proyecto presentado en julio, me parece que es el 19 de julio del año 2019, se invita, o por no decir se exige, a los congresos locales de cada una de las entidades federativas del país que armonicen, que pues prácticamente se supediten, ¿no?, al decreto emitido y presentado ya por el Senado de la República. Entonces, aquí esos grandes cambios jurídicos en las leyes mexicanas se dan hace prácticamente apenas hace un año. Marzo del 2019, con el caso de, le ponen aquí entre comillas, Ernesto, ¿no? Nos dan a conocer el amparo, ya se los di a conocer a ustedes. Tengo el documento, pero sería prácticamente muchísimo tiempo para leérselos, pero es un gran avance, es un gran avance aquí en las leyes mexicanas en torno a la discapacidad. Ahora ya no se les va a llamar el discapacitado debe de ser declarado en estado de incapacidad a través de un juicio de interdicción, sino que ahora el legislador o los legisladores van a tener que adecuarse a los criterios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así emitió su criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo del 2019 y posteriormente en julio del 2019 presenta el Senado de la República un decreto para que se reforme, o se reformen, mejor dicho, tanto la ley civil sustantiva como la ley adjetiva civil de cada una de las entidades federativas en torno a este capítulo de tanto de capacidad como de el juicio de interdicción. Pues bueno, espero que el mensaje haya llegado claro y pues hasta aquí mi participación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Soy toda oídos. Y queda así el mensaje. Considero que aquí en mi país se ha dado un gran paso en pro de los derechos de las personas que padecen alguna discapacidad. Decía la doctora Cecilia, son tratados a veces como objetos, ¿no? Yo puedo decir, pues sí, eran tratados como objetos, aunque se escuche feo, pero del 2019, o el 2019 fue el parteaguas en las leyes mexicanas, en la legislación mexicana, para ser tratados como un ser humano normal. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Me Bueno, gustaría darles a conocer, le voy a decir a la doctora Ceci cómo o de qué manera podría yo darles a conocer o enviarles a sus correos el documento. Aquí está. Les mandaría yo a sus correos
el resumen que contiene la carátula, la síntesis y el extracto de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde prácticamente se declara la interdicción como una restricción desproporcional a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El ministro ponente, repito, es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Y la sentencia emitida fue en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 13 de marzo de 2019. Yo feliz de poderles pasar esta carátula, está muy bien entendible, pero no sé si se registraron con correo electrónico, me pondré de acuerdo posteriormente con la doctora Ceci. Y Si me bueno, permitís, Renata, y del antes mensaje, antes de preguntar a los colegas si tienen alguna pregunta, yo quiero agradecerte públicamente que hayas aceptado la invitación de exponer estos temas tan sensibles para nosotros, ¿no? Son aspectos legales, pero por sobre todas las cosas, aquellos que tienen que ver con lo humano. En salud mental y determinación de la capacidad jurídica también es un aprendizaje. Estamos muchos conmovidos, estoy leyendo el chat, hay algunos comentarios que están haciendo los asistentes, hablamos acerca de la claridad de tu exposición, del compromiso, de esta humildad de hablar en primera persona, esta situación tan difícil por la que te tocó atravesar hace años atrás. Agradecemos todos tu participación. He observado que no hay tanta diferencia en cuanto a los aspectos legales entre Argentina y México. Es muy valioso el aporte que hiciste en esta oportunidad y si estás de acuerdo, este material que es tu intención compartir con los asistentes, si me lo haces llevar, yo les voy comentando ahora a los colegas que se va a publicar el material que vos me brindes, por favor. tanto en las páginas de Facebook como Instagram de IADEFA y de Foro Abogacía Morón Derecho de Familia. Entonces, ingresando a las páginas, que son públicas, van a ver este material que va a estar publicado, al igual que esta exposición que acabaron de escuchar recién. No sé si los colegas tienen alguna pregunta para hacerle a la Cecilia, doctora. permiso, Sí, si vos me sí, permitís. sí, Yo sí. quería comentarle a la doctora Noguera que un posteo que hizo la doctora Sandra Fiasche, que está en la sala en este momento, la doctora hizo este comentario. Ha sido comprometido, fuerte, enérgico su mensaje, doctora Noguera, digno de ser escuchado por muchos seres humanos afectados que creen que deben ocultar su situación leve. Hay otro comentario también, a ver un segundito, por favor. Bueno, ahora lo he perdido. Acá está. La doctora Viviana dice, no es fácil transitar el TAG, trastorno de ansiedad generalizado. Es muy complicado que los que te rodean entiendan por lo que está pasando. Generalmente lo minimizan. También nos preguntaron, y es una pregunta para la doctora, ¿cuál es la diferencia entre trastorno mental y enfermedad mental? Y por el otro lado, doctora, yo hice una manifestación también diciendo que nos llegó al corazón porque usted comenzó su exposición poniendo este problema de salud mental en primera persona, y estas no son cosas que suceden habitualmente. A partir de ese momento se hizo como un clic, yo creo, en mi cabeza, y yo creo que la de todos, porque es la primera vez que escucho un disertante que habla en primera persona de su problema. Y cada uno de nosotros en cierta cuestión, o en cierto momento, o en cierta parte se ha sentido en situaciones similares a la suya, por el gran trabajo que tenemos. Ya nuestra profesión es una profesión sumamente estresante. Bien, entonces, doctora, le pregunto, ¿qué diferencia hay entre trastornos mentales y enfermedades mentales? Es una pregunta que hicieron en el chat. Bueno, esa pregunta yo se la hice a la psiquiatra. Además de que, les digo, como les comentaba en el transcurso de la charla, que pues tiendes a documentarte, ¿no? Y resulta que los trastornos mentales
si son diagnosticados, esa es la palabra, en buen momento, te puedes curar, ¿sí? Trastornos mentales, por ejemplo, la bulimia. Todos hemos escuchado hablar de la bulimia con los adolescentes, con las jóvenes, con los jóvenes. Bulimia, anorexia es otro trastorno mental. El miedo a la oscuridad, el miedo a las alturas, la ansiedad generalizada, que es la que yo padecí, son trastornos mentales. Ahora, la fobia también es un son trastorno. trastornos mentales, son trastornos mentales. Ahora, las enfermedades mentales, la diferencia es que no son, lamentablemente, no son curables. No tienen cura. Ejemplo de enfermedad mental, el Alzheimer. Otro ejemplo de enfermedad mental, la esquizofrenia. Muchos la conocen como locura. La locura es la esquizofrenia. Entonces, esa es la gran diferencia, que las enfermedades mentales ya no son curables. ¿Son tratadas? Sí, por supuesto. Pero ya no, no son curables. Y el trastorno mental, siempre y cuando sea diagnosticado en buen tiempo, es curable. Prácticamente, de verdad, auditorio, yo se los digo así abiertamente, prácticamente todos, el 100% de nosotros padecemos un trastorno mental. De verdad. Hay un documento que es el suplemento, se llama Suplemento del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, repito, Suplemento del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales del DSM-5, que es una marca comercial registrada de la Asociación Americana de Psiquiatría. Este documento, que también lo tengo acá y se lo pienso mandar a la doctora Cecilia para que pueda ser enviado a cada uno de ustedes, te maneja demasiado, o sea, todos los trastornos mentales habidos y por haber, ¿sí? Y te los clasifica. Les repito, el nombre es Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Suplemento del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales del DSM-5, que es la marca comercial registrada de la Asociación Americana de Psiquiatría. Aquí te manejan y te clasifican cada uno de los trastornos mentales. Cuando los vas leyendo, dices, ay, yo tengo eso, es que yo tengo eso, pero no lo siento, pero es que sí soy así, entonces tengo un trastorno mental. Es lo que yo les acabo de comentar. La mayoría sufrimos de un trastorno mental. Tal vez unos más agresivos, como fue en mi caso, claro, y otros más leve, que yo creo que se mueren sin saber que en su vida padecieron un trastorno mental. Doctora Noguera, acá hay una colega, la doctora Lenovo Beatriz, que pregunta, ¿qué ocurre en México con los jóvenes con consumo problemáticos de sustancias? Porque aquí, en nuestro país, tienen una mirada más represiva que terapéutica. En primer lugar, el alcoholismo crónico, el uso de enervantes o estupefacientes no reglamentados, te conlleva ante la ley civil a formar parte del grupo de los incapaces. O sea, por ley, en primer lugar, ya son declarados como incapaces. En un segundo término, aquí en México existen, vamos a llamarle casas asistenciales para la rehabilitación y posterior recuperación y tratamiento de jóvenes o adolescentes con ese tipo de problemas, ¿no? En este caso, pues el alcoholismo o la drogadicción. Pero no se maneja con carácter represivo, pero sí dentro del grupo de los incapaces por la ley civil. Bien.
¿Alguna otra pregunta? Cecilia. En principio, Claudia, yo en el chat no veo ninguna pregunta, simplemente algunos comentarios de felicitaciones para la doctora, muy clara su exposición. Es la opinión, por ejemplo, de Gabriela, que está en la sala. Después, bueno, hay otros comentarios de Sofía, excelente, gracias por compartir la experiencia y conocimiento. También hay comentarios muy lindos de Pablo de la Fundación Lazos, un lujo, Renata. Está Pablo presente en la sala. Saludos a Pablo. Gracias, Pablo, por participar. Comentario, bueno, acá no sé si vos llegaste a leer el comentario de la doctora Sandra, que dice, doctora, ha sido Sí. comprometido, fuerte, enérgico su mensaje, Sí. que ya lo habías compartido con nosotros. Bueno, Después, fíjense, bueno, perdón Ceci, pero bueno, yo termino con esto, ¿no? De verdad, le he dado gracias a Dios por lo que me pasó, porque me cambió el punto, cambió mi vida radicalmente. Te vuelves más humana, más sensible, creas este proyecto para ayudar a la gente, ¿no? A la gente que a veces el Estado los tiene bien abandonados y la sociedad ni se diga. Y ya te da un foco óptico por el cual tú en cualquier momento ayudas a la persona. Yo también soy profesora en una universidad aquí de Puebla. Soy profesora de la Facultad de Derecho y ¿saben qué es lo que ahora, a raíz de que yo me enfermé y de que pues yo estoy en tratamiento y todo ello, eso me ha dado, esta enfermedad o este trastorno, ya a mí me dio la posibilidad, y la verdad me siento muy bien, en el sentido de que cuando yo veo a X o Y alumno, ¿no? Que comienzan a estar así, ¿no? Con estos movimientos, o esto, porque pues nos hace falta el aire y sudamos mucho, o de plano lo que yo hacía, que la verdad sí me agarro el pelo y como que quieres enloquecer o no sé, de inmediato yo digo, tiene ansiedad, porque me veo en ellos. Los mando a traer, ya terminando la clase, y le digo, oye, Juanito, te veo así. No sé si tú sientes esto, de verdad, ¿eh? Me dicen sí. En el momento tomo el teléfono, le hablo a la psiquiatra, le hago la cita al muchacho, a la muchacha. Y bueno, he llegado al grado de, tenía yo una alumna que tenía el trastorno mental de la depresión y se cortaba ella a menudo las venas. Acudió a mí, me lo dijo, y no quería entrar en una vez a clases, al salón de clases, al aula. Me dices que ahorita me estoy sintiendo muy mal. Yo, ¿sabes qué? Ya mero termino aquí las clases y yo misma te voy a llevar con mi doctora, con la psiquiatra. Y así fue. O sea, definitivamente terminó mi jornada laboral, la subí al carro y de ahí la llevé al consultorio de la psiquiatra. No me bajé, nada más la bajé ahí a ella. Le dije, ¿sabes qué? Yo le voy a pagar la consulta a la psiquiatra. Y se trató y salió adelante. Y como ella, infinidad de alumnos que les digo, yo ya he palpado que sufren de trastornos mentales. Entonces es la enseñanza que me dejó a mí este trastorno. Y pues no me da pena hablarlo porque se trata aquí de ayudar a la gente, de ayudar a un grupo tan vulnerable y que, repito, ha sido muy olvidado por el Estado y ni se diga por la sociedad. A mí lo que más me gustó de esta charla, doctora Noguera, aparte del enfoque jurídico, por supuesto somos todos abogados los que estamos aquí presentes, la mayoría creo, y nuestros espacios son espacios académicos jurídicos, es que el abordaje que usted hizo
fue desde el lugar de la empatía, desde el lugar médico, desde el lugar personal, desde diferentes enfoques, y no solo jurídico, porque siempre los abogados tendemos, porque es nuestra obligación, manejarnos jurídicamente, pero no lo podemos disociar de lo médico, de lo interdisciplinario, de lo personal, de lo afectivo, de la empatía. O sea que hoy yo veo que su mirada fue más abarcativa que lo específicamente jurídico, y quizás a esto tenemos que enfocar, ¿no? Hacer o llevar adelante nuestros casos más humanizados, por supuesto sin perder de vista lo que es el proceso, la normativa. Y yo le quería hacer una pregunta. Usted mencionó el Código Civil de Puebla, Sí. porque el Código Civil no es nacional en México como nosotros, que tenemos un solo Código Civil y Comercial para todo el país, y cada jurisdicción, cada provincia tiene el Código Procesal, Civil y Comercial. Bueno, aquí tenemos, México está conformado por 32 entidades federativas. 32 entidades federativas, ya contando la capital del país, que es ahora ya no se llama Distrito Federal, ya tiene algunos años que ya es Ciudad de México. Ciudad de México. Y cuenta como entidad federativa. Entonces, México está integrado por 32 entidades federativas. Y cada una de esas 32 entidades federativas tiene su propio congreso local o legislatura local, que obviamente crean leyes para regir en su territorio exclusivamente. Tenemos también, por supuesto, leyes federales, leyes generales, pero cada entidad federativa, cada una de esas 32 entidades federativas tienen sus propios congresos locales que crean leyes para que rija, en este caso, a Puebla. Veracruz tiene su propio congreso local. Es el derecho común que le llamamos, ¿no? Entonces, independientemente que también tenemos leyes federales que nos rigen a todo el país. Bien. Entonces, yo comentaba, ahora sí tienen trabajo los señores legisladores porque pues van a tener que reformar el capítulo tendiente a la capacidad, tratándose del Código Civil del Estado de Puebla, y también el capítulo del juicio o procedimiento de interdicción que está contemplado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. O sea, van a tener que adecuarlo, van a tener que supeditarlo a los criterios de la Corte. Bien. Cecilia. Bueno, en principio yo coincido con esta apreciación que hiciste, Claudia, ¿no? Un poco humanizar el derecho, tener en cuenta algunos principios que no están reconocidos, por lo menos en el plexo normativo argentino, como principios del derecho, que es la empatía, fundamental para abordar estos temas. Destaco, Viviana también lo había escrito en el chat, ¿no? Desarrolla la empatía. Por mi parte, nada más, simplemente... Cecilia, perdón, sí. El doctor Esteban Duarte pide la palabra para... Sí, cómo no, perdón. Para 2 preguntas, creo que son las últimas ya. Sí, cómo no. Si le habilitan el micrófono, doctor Duarte. ¿Cómo estamos, Claudia? Cecilia, gracias. Gracias a la ponente, excelente. Desde Formosa, Argentina, le saluda. Muchas gracias. Tengo 2 preguntas, básicamente. Usted había dicho que Puebla tiene un código, su propio código civil y y su código de procedimientos, y que los demás estados tienen sus códigos civiles. ¿Estos fallos que usted ha mencionado o que ha comentado a partir del 2019, se va a aplicar solo en Puebla o también incide de alguna manera en la jurisprudencia o en los códigos de los demás estados miembros? Por supuesto que ya incide en jurisprudencia, porque ya fue un criterio de hace un año de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y les voy a mandar el material para que de verdad no quepa alguna duda. Sin embargo, es muy claro el texto del senador cuando presenta su proyecto de reforma o por decreto de los códigos para todas las entidades federativas. No nada más para Puebla. O sea, todas las legislaturas locales de las 32 entidades federativas, obviamente, van a tener que hacer sus ajustes en cuanto al capítulo de capacidad, discapacidad, y en el ámbito del procedimiento de la ley adjetiva civil, pues en lo tocante al juicio de interdicción.
porque tienen que estar apegadas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque lo que explica el Senado es lo siguiente: las leyes de las legislaturas locales y de la Ciudad de México, de la legislatura de la Ciudad de México, no están apegadas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, tienen que estar ajustadas también a la Convención Interamericana. No sé si escuchaban de todo de lo que México es parte, ¿no? También los tratados internacionales. Entonces, para que todo esto haga una armonía o se armonice, estas leyes deben de sujetarse ya a estas reformas y sobre todo al criterio jurisprudencial. Que les digo, esto cambió hace un año. Fue en marzo del 2019 y posteriormente en julio de 2019. Ya vemos con otros ojos aquí el tratamiento jurídico de la discapacidad. De verdad, una yo última voy a hacer lo pregunta. posible por mandarle estos documentos a la doctora María Cecilia Pistoia para que se los haga llegar a todos ustedes y de verdad están de muy fácil comprensión y yo creo que sí vamos a notar el cambio o el rotundo cambio que dio la legislación. Doctora, una pregunta más y no quiero robarle más tiempo. En cuanto al procedimiento adjetivo que usted nombraba, ¿trabajan con equipos interdisciplinarios, con Muy buena psicólogos, pregunta. médicos? Sí. O solamente cómo hacen la evaluación para diagnosticar, digamos, e interdictar a una persona en su... Porque acá en Argentina se usa más la palabra interdictar, digamos. Algo que no les había comentado, de verdad se me pasó comentarles, me tocó el primer juicio, porque bueno, se le llamaba juicio, pero posteriormente dicen, no, pues es jurisdicción voluntaria, tiene que ser procedimiento. Perdón. Le tuve yo que llevar mi primer juicio o procedimiento que llevé a cabo como recién egresada de la carrera fue el juicio de interdicción de mi abuelito. Entonces, le preparé su demanda, la demanda. En este caso, mi abuela tuvo que promover la interdicción. Era muy doloroso, yo hablo de mí, ver llegar a mi abuelito agarrado de 3 personas, porque los juzgados civiles aquí en Tehuacán antes estaban en un edificio, en el tercer piso de un edificio. Pierden esas personas la motricidad al 100%. Entonces mi abuelito tenía que subir esos 3 pisos del edificio de los juzgados civiles, porque dándole pregunta al abogado, pues el juez tenía que observar para poder resolver. Estaban presentes 2 médicos especialistas en psiquiatría, 2 psiquiatras, el Ministerio Público y pues el promovente, ¿no? 3 veces lo hicieron ir para poder declarar el estado de interdicción. Definitivamente, posteriormente dije, pues es que esto se debe de hacer en su domicilio. ¿Por qué, pues no sé, maltratarlos? Apenas si pueden dar sus pasos, ahora menos subir los escalones. Yo sentía muy feo, la verdad, casi lo llevaban cargando. Y pues ya no tenía ni el 1% de conciencia. Entonces, eso lo hacen para que el órgano jurisdiccional, el juez, tenga la completa o total convicción de que realmente sí se tenía que declarar en ese entonces, ¿verdad?, el estado de interdicción. Declarar que la persona es incapaz. Pero sí, obviamente la reina de la prueba ahí pues era la prueba pericial, ¿no? Los dictámenes emitidos por los peritos psiquiatras en este caso. No sé si Interesante porque Argentina... No, iba a decir que es interesante porque Argentina, por lo menos en la jurisdicción donde yo estoy, el juez ya se traslada al domicilio de la persona a la cual se está haciendo el proceso de determinación de capacidad jurídica en caso de imposibilidad de acercarse al órgano jurisdiccional, digamos, o a la sede del juzgado. E incluso ya el equipo interdisciplinario no solamente cuenta psiquiatras, sino también psicólogo y asistente social, porque tiene que evaluarse varios aspectos. Es así que yo también tengo muchas causas como defensor, me asigna al juzgado,
Y siempre con la que estoy peleo en realidad no es contra el juez, sino contra el equipo interdisciplinario. Esto por lo que usted por ahí hoy comentaba de que la diferencia entre trastornos mentales y enfermedades, a gente o a personas que sufren esquizofrenia, pero el equipo interdisciplinario quiere interdictarle para todos los actos de la vida civil, digamos. Y por ahí la persona con tratamiento continuo, con psiquiatra y se ajusta a la dosis, quería trabajar, que es un derecho humano, quería formar su familia, reconocía el valor del dinero, bueno, y en cambio el equipo o la pericial decía que no se podía casar, no podía trabajar, y uno a veces, esa es la importancia que tiene el juez ahora, de que se acercó al domicilio y vio por sus ojos que las impugnaciones que uno le formula al equipo interdisciplinario a veces coincide con la realidad. La persona tiene una enfermedad que no se va a curar, digamos, es crónica, tratable, pero puede de alguna manera ejercer algunos actos, entonces se le va a poner un apoyo para determinados actos y para otros no, por ejemplo. Ese es el aporte que yo quiero hacer desde el lugar donde yo trabajo, en la provincia donde yo estoy. Muchas gracias. Y es que por ese aporte que tú acabas de dar, fue el caso que se les va a mandar a sus correos electrónicos de esta persona incapaz. Entonces, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mismo promovente, el incapaz, solicitó que la Corte ejerciera la facultad de atracción para resolver su caso, para estudiarlo, para analizarlo y para posteriormente ordenarle a los jueces que obviamente modificaran su sentencia, su resolución. Y esto pasó, nuevamente les digo, en marzo de 2019. Perfecto. Alex, el doctor Alex quería hacer una pregunta, ¿puede ser, Alex? Tengo una pregunta. Si bien ya sabemos que las leyes ya en México son modificadas por el Estado, las leyes de fondo, y yo preguntaba si la ley, si por ejemplo en México no hay un criterio generalizado como acá el principio de progresividad, la capacidad de la persona para determinar, por ejemplo, cada código, digamos, un parámetro general en todo el Estado federal. Para la doctora Noguera. Sí, doctor Alex, precisamente el decreto que les leí obliga, vamos a decirlo así, a los legisladores de cada legislatura local o de congresos locales que la ley sea, o la ley en cuestión a discapacidad, a capacidad jurídica y al procedimiento de interdicción, se modifique siguiendo los lineamientos de la Corte Interamericana, de la Corte Panamericana y de la Convención de los Derechos de la Persona de Discapacidad para que haya armonía. Ahora bien, ya le tocará al juzgador observar y analizar en caso concreto o el caso concreto o la realidad concreta de cada persona que sufra una discapacidad. Nos dice el decreto de reforma que con esta nueva ley, con esta reforma, la persona que sufre alguna discapacidad ya va a poder decir, para que cuide mi patrimonio, proteja mi patrimonio, porque yo no puedo ejercer este acto, no me siento capaz, fulanita, y con ella me siento en confianza. Pero para estos actos yo misma, ahora sí me puedo casar, puedo contraer nupcias, puedo, por ejemplo, enajenar bienes, esta reforma de verdad que ha sido un parteaguas. No sé si di contestación, doctor Alex, a su respuesta. Ya le va a tocar al órgano jurisdiccional. Sí. Muchas gracias. Con visión en el caso real y concreto, determinar qué tutela le va a dar a la persona que sufre discapacidad. Bien, Cecilia, si me permitís, quiero comentar que tuvimos hoy presentes en la sala más de 60 colegas
de Morón, de Posadas, Misiones, de Castelar, de Moreno, de Colombia, de Formosa, de Cava, de Rosario, de Almirante Brown, de Chivilcoy, de General Rodríguez, los que yo tengo registrados, no sé si vos tenés alguno registrado, siempre me gusta mencionarlos a todos, darle las gracias a la doctora Noguera, y si me permite, doctora, le voy a leer algo que escribí y acabo de publicar recién en la red. Argentina y México siempre han mantenido excelentes relaciones, no solo político-diplomáticas, sino culturales, también afectivas, desde el corazón. Hoy nos sentimos orgullosos de este intercambio académico desde nuestros humildes espacios, del Foro de Abogacía de Morón, en el caso de la doctora Pistoia, y desde IADEFA, en el caso de ambas, de la doctora Pistoia y mío. Le agradezco con el corazón y les saludo, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias. Les voy a hacer llegar el material. Bien. Bueno, Claudia, la verdad que estoy conmovida, además de todo lo que uno suma en aprendizaje a partir de estas actividades académicas. Renata, te agradezco inmensamente desde el alma que estés participando en este momento, en este primer evento internacional desde el Foro Abogacía Morón y de IADEFA. Agradezco a todos los asistentes por confiar en esta actividad, por estar presentes en la sala, especialmente a los colegas integrantes de IADEFA, a los colegas integrantes del foro. Agradezco a la doctora Silvina Cabral, que siempre oficia con mucha calidez, que es una de los adjetivos de ser muy cálida, que es justamente lo que la caracteriza y está en todos los detalles al momento de las organizaciones de todos estos eventos tan interesantes, y en especial a mi coequiper, como digo muchas veces, a la doctora Claudia Di Polito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Publicaremos brevemente el material en las páginas referidas. Claro que sí. Un gusto y bueno, espero encontrarme pronto con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Beso a todos.